Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Vuelven los vuelos comerciales entre Aruba y Venezuela. Recomiendan verificar el permiso antes de viajar. Exigen justicia por la muerte de un menor en el Perú. Veterinarios colombianos ayudaron a animales tras los terremotos en Venezuela. Otro mundial con pelo es la imagen que se vuelve viral. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Les damos la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Comenzamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con lo recientemente mencionado por parte del ministro de Turismo, el señor Wendrick Cecilia, en donde no solamente anunció lo que son los vuelos que se reabren a partir del 1 de agosto entre Aruba y Venezuela, pero también indicó que en los próximos días van a dar a conocer más información sobre cuál va a ser la aerolínea que estará viajando, cuántas frecuencias semanales tendremos con estos vuelos directos y, muy importante, cuál va a ser la ciudad a la cual van a llegar estos vuelos. El gobierno de Aruba anunció que la frontera aérea con Venezuela será reabierta oficialmente a partir del 1 de agosto, según informaron el primer ministro Mike Heyman y el ministro de Turismo Wendrick Cecilia. Como parte de los preparativos para la reapertura, el Ministerio de Turismo instruyó al Departamento de Aviación Civil para iniciar las negociaciones de un nuevo memorando de entendimiento, un MOU, con Venezuela. Este acuerdo abordará diversos aspectos relacionados con la reanudación de los vuelos comerciales, incluyendo temas técnicos, de seguridad, administrativos y de cooperación entre ambos países. El ministro de Turismo, Cecilia, indicó que las negociaciones avanzan de forma positiva y que los contactos entre ambas partes han sido muy favorables. Asimismo, explicó que la reapertura de la frontera se realizará de forma gradual. Inicialmente se autorizarán 2 vuelos comerciales por semana, con la intención de aumentar progresivamente la frecuencia hasta alcanzar 6 o incluso 7 vuelos semanales, según lo permita el nuevo acuerdo bilateral. El mandatario señaló que varias aerolíneas ya han manifestado su interés y se han registrado para reanudar las operaciones comerciales entre Aruba y Venezuela, luego de que la frontera permaneciera cerrada desde el año 2019. El ministro recordó que los viajeros deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos, incluyendo la obtención de la visa correspondiente para ingresar a Aruba. Finalmente destacó que el restablecimiento de la conexión aérea contribuirá a facilitar el intercambio de personas y fortalecer los vínculos entre Aruba y Venezuela. Cambiando de tema, como sabemos, muchas personas van a estar ya en este periodo de vacaciones saliendo de la isla. Pues es importante que los residentes que tienen un permiso y que de pronto ya caducó o está próximo a caducar, para que saquen su carta de re-entry o de reentrada para así evitar complicaciones al momento de retornar a la isla. Dimas recuerda a los residentes verificar la vigencia de su permiso de residencia antes de viajar. El Departamento de Integración, Manejo y Admisión de Extranjeros hizo un llamado a todos los residentes con permiso de residencia en Aruba para que verifiquen la vigencia de su documento antes de salir de viaje. La institución enfatiza que si el permiso está próximo a vencer o ya ha expirado, es fundamental presentar la solicitud de renovación con suficiente anticipación. Este trámite puede realizarse de forma sencilla a través del formulario en línea disponible durante horarios de oficina. Una vez enviada la solicitud, la persona recibirá un correo electrónico, la orden de pago, la cual podrá cancelarse mediante el sistema de Bill Payment en una oficina auxiliar de impuestos o en los kioscos de pago ubicados en las sedes de Dimas y MFA en Sabaneta. Dimas también aclaró que no es necesario solicitar una carta de reingreso o reentry si el permiso de residencia permanece vigente durante el periodo del viaje. Sin embargo, quienes deseen obtener este documento para mayor tranquilidad podrán solicitarlo de forma voluntaria. La carta de reentry es necesaria, sí, para aquellas personas que tienen una solicitud de renovación de permiso en trámite o en determinadas situaciones específicas en las que, aún contando con un permiso vigente, se requiera ese documento. Para solicitar la carta de reingreso, el interesado deberá
descargar, imprimir y completar el formulario correspondiente disponible en el sitio web de Dimas, realizar el pago de 40 florines en una oficina del Departamento de Impuesto, escanear el comprobante de pago y completar la solicitud en línea adjuntando la información requerida. Pues sabemos que son muchas las personas que estarán saliendo de la isla, van a disfrutar de vacaciones en otros destinos. El Departamento de Salubridad Pública tiene tips informativos para que así los viajeros no solamente se protejan, pero también protejan a los suyos. Con la llegada de la temporada de vacaciones, muchas familias en Aruba se preparan para viajar al extranjero. Ante este incremento de los desplazamientos, el Departamento de Salubridad Pública emitió una serie de recomendaciones para que los viajeros disfruten de un descanso seguro, saludable y sin contratiempos. Entre ellos, la institución aconseja informarse previamente sobre el país de destino, incluyendo el clima, la altitud, las condiciones de higiene, la calidad del agua potable y las enfermedades más comunes en ese lugar, así como las medidas necesarias para prevenirlas. En cuanto a la alimentación, DVG recomienda lavarse bien las manos antes de comer, consumir alimentos recién preparados y evitar comidas que hayan permanecido mucho tiempo a la temperatura ambiente. También sugiere beber agua embotellada, lavar las frutas con agua de botella o preferiblemente consumir frutas que puedan pelarse. Las personas que padecen enfermedades crónicas deben consultar a su médico antes de viajar y llevar una cantidad suficiente de sus medicamentos para todo el viaje e incluso un suministro adicional en caso de imprevisto. Asimismo, es importante verificar si el país del destino exige alguna vacuna específica como requisito de ingreso y tomar las precauciones necesarias para poder protegerse de los insectos que puedan transmitir enfermedades. En nuestra ronda internacional empezamos en el Perú con una tragedia que ocurrió en las últimas horas. Una fuerte pelea desencadenó que un menor de edad se le quitara la vida por parte de un agente policial que estaba allí con su arma accionada. Lamentablemente alcanzó a ese menor. Felicia. Así jugaba Jude, niño de 8 años que murió tras recibir un disparo durante una intervención policial que ha dejado a un suboficial detenido en Huacho. Quiero que ese hombre se vaya preso. No puede hacer eso, no era necesario que él dispare y le saque su arma, había un menor. El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra el suboficial Luis Nazario Chumbe por el presunto homicidio culposo y ordenó la incautación del arma. Según la madre del menor, todo ocurrió después de que la mototaxi en la que viajaban intentara evitar un operativo y terminara volcándose en la avenida Mercedes Indacochea. Ahí que se volteó, yo agachapé a mi hijo, que toda la parte mal que me llevé, porque mi hijo no tiene golpes del accidente, porque yo tengo acá, tengo en mi cara todo el golpe del accidente de la moto. Para determinar cómo se produjo el disparo, la Fiscalía dispuso la prueba de absorción atómica al suboficial y la pericia balística, así como la revisión de las cámaras de seguridad y los videos grabados por testigos, además de la necropsia del menor. Yo quiero que se haga justicia, ese policía no puede quedar impune. Cariñoso, andaba conmigo, no se despegaba de mí. Bien cariñoso, mamá, vamos a comprar, vamos hijo. Me veía, me decía, mami, no me dejes, no hijito, vamos mi amor, le decía yo. Minutos después, durante la intervención policial, el suboficial habría accionado su arma de fuego. El policía vino a mi lado con su pistola en la mano en todo momento, que no sé qué, me insultando. Y entonces yo agarrando en todo momento a mi hijo. Entonces en ese momento el policía hace así y mi hijo al toque cae al piso. El niño de 8 años fue llevado de emergencia al Hospital Regional de Huacho, donde ingresó a trauma shock. Por la gravedad de la herida fue trasladado al INE. Mi hijo entró en coma y me dijeron que la bala había entrado y había salido. En el Hospital de Emergencia Pediátricas de la Victoria. Y nos vamos a un trágico accidente que ocurrió en las últimas horas en una vía que va por la parte de Santa Catarina en el Brasil, en donde varias personas perdieron la vida, todos de ellos, según lo que han indicado, de origen paraguayo. Varias personas también resultaron heridas por este siniestro.
Cerca de las 3 de la madrugada de este miércoles, el bus de la empresa La Guaireña volcó a un costado de la ruta en el estado de Santa Catarina, Brasil. El percance dejó 3 mujeres muertas, entre ellas una madre y su hija de 8 años. El ómnibus transportaba a 67 personas, alumnas y alumnos y profesores de la Academia de Danza Betania de Colonia Independencia. También viajaban padres, madres y otros familiares. La delegación retornaba a nuestro país luego de participar de un festival de danzas en la ciudad brasileña de Gramado. ¿Vos viajabas con tu hija o con quiénes viajabas? Sí, yo viajé prácticamente con mi familia, mi hijo, mi hija, mi esposo. Prácticamente yo soy la presidenta de la comisión de la Academia de Danzas Betania. Sí. Y con las profes, ¿verdad? Y nosotros nos subimos a la parte de arriba porque el colectivo es de doble piso, ¿verdad? Las circunstancias del fatal accidente deben ser investigadas. Inicialmente, 2 sobrevivientes relataron que el vehículo tomó una ruta sumamente peligrosa y que el vuelco se produjo luego de que el bus haya atropellado 2 lomadas. ¿Vos sentiste en medio del camino, sentiste que atropelló 2 lomos de burro de manera muy fuerte y que en la tercera ocasión ya terminó volcando el bus? Sabemos que los terremotos del pasado 24 de junio no solamente dejaron muchos fallecidos, centenares de personas heridas, sin hogar, pero también a las mascotas sin tener un hogar donde estar. Veterinarios colombianos que también se encuentran en Venezuela los han ayudado como esa mano amiga para poderlos que ellos salgan adelante y buscarles refugio en estos momentos. Es la mirada del alivio de poder estar en manos profesionales después de 2 semanas heridos bajo los escombros. El grupo de veterinarios colombianos llegó para atender gratuitamente a decenas de animales afectados por el terremoto. Han trabajado incansablemente, han hecho cirugías reconstructivas, han atendido fracturas en caderas, fémur, a gaticas embarazadas que perdieron sus bebés y amputaciones de patas. Por alguna cosa que les cayó encima, bloques, paredes, perdieron por aplastamiento o heridas muy fuertes sus miembros y por el largo tiempo que han pasado, pues las infecciones ya no permitían que las paticas fueran viables. Así llegó esta gatica, con una de sus paticas amputadas por la caída del concreto. Otro cachorro en estado crítico es Neos, de apenas 45 días de nacido. Tiene una anemia severa y requiere de una transfusión de sangre para poder sobrevivir. Me imagino a mi perrito ahí y es como quisiera darlo todo, pero pues no podemos. Yo quisiera sacar de mi sangre para darle a él, pero a veces es difícil. Muchos hemos llorado, otros hemos reído porque el verlos caminar nuevamente es una felicidad, o que coman. Hemos estado colapsados todos los días. Hemos salido todos los días a las 2 y 3 de la mañana. Llegamos aquí tipo 8:30, 9 de la mañana. Porque su peor enemigo es el tiempo. Cada minuto que pasa es una oportunidad para salvar vidas y que estos cachorros tengan una nueva familia, como Dante de Jesús, que con sus ojos y en medio de los escombros se enamoró a Marlene. Y eso fue llora y llora porque fue una conexión. Le doy gracias a Dios por vivir todo este proceso, aunque muy doloroso, ha sido una conexión desde el día 1. Para los damnificados que hoy duermen en los albergues, en la intemperie, estas mascotas son su único consuelo. Los han adoptado y ayudan en su recuperación, como a Kiara y Terremoto. Yo lo hago con todo mi corazón porque es otra vida, ¿sabes? Y hay que salvarlos más que podemos, pues. Fuimos víctimas también del terremoto y no fue fácil, no ha sido fácil y aquí estamos, guerreando con... En otra información, sabemos que islas hermanas como por ejemplo Puerto Rico, República Dominicana y hasta nosotros también en Aruba nos preparamos para esta temporada de vacaciones y son muchas las personas que van a estar viajando. Pero es importante que tengan en cuenta la precaución no solamente del sol, del mar, la hidratación y mucho más. Cercano a 10 días para que finalice el mes de julio, para muchas personas significa el fin del verano. Se acerca el fin de semana largo y nuestras playas pueden recibir más asistencia de lo habitual. Aunque el peligro de corrientes marinas ha prevalecido entre bajo a moderado, algunas de estas corrientes pudieran amenazar la seguridad de quienes desconocen el peligro de las mismas. Fin de semana largo
nosotros estamos listos y preparados con nuestros planes de trabajo, pero eso no es lo que queremos, que el ciudadano cree conciencia. Es, número uno, que ellos sepan las facilidades que están visitando en los balnearios y en el área de costa. Nosotros preferimos y siempre recomendamos que visiten balnearios, que son áreas que tienen salvavidas. Número dos, el factor de seguridad familiar es bien importante. Estamos viendo a los niños. Estamos elevando esa conciencia de los familiares que presten atención a los niños. Segundos de perder contacto visual con algún niño es un momento clave en el que pueden perder la vida. Por eso es que es importante en todo momento estar prestando atención a los menores de edad. Las corrientes marinas se generan con el romper de las olas y pueden arrastrar mar adentro hasta el nadador más entrenado. Luchar contra la corriente pudiera resultar en agotamiento y, en el peor de los casos, en ahogamiento. Que hay que hacer, relajarse, dejarse arrastrar por la misma corriente, buscar nadar de manera paralela hacia los lados y tratar de regresar de manera segura. El factor de la decisión de entrar a un cuerpo de agua es individual, y ahí es que nosotros queremos que el ciudadano cree conciencia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Verano, una oportunidad para renovar la salud mental. Diálogo. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Ay, tan otra isla, bombón fuerte. Masiguino va, bando Aruba para adelante. Masiguino conectar, ay, con Seita, Durende. Yeah, 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 yeah. Construyendo en Aruba su futuro, está Seita innovando. Yeah, 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 yeah. Aruba para adelante. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. ¿Bota claro para subir el siguiente nivel? Más ligero y más duradero. Van a comenzar a aventura. Sube iamigo.com y escoge el plan. Juntos nos por lograr más. Jeita bebê bobo papai drumi. Papa tá bom preparar. Papa tem wipes de Pampers. Bom qualidade, sensitive, especial papa. Que hora que tá? Onde que tá? Papa tá bom preparar. Para cuero sensativo, wipes de Pampers.
Seguimos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en esta temporada de vacaciones es un momento indispensable y fundamental para también pensar en nuestra salud mental, desconectarnos del estrés laboral, desconectarnos de aquellas cosas que durante el día nos complican, preocupan y demás. Por ese motivo es muy importante pensar en nuestra salud mental en esta temporada. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Los días son más largos, el clima es más cálido y para los padres hay un descanso de la ocupada rutina del año escolar, así que el verano es un momento perfecto para pequeños cambios hacia hábitos más saludables. Todos estos pequeños cambios, según la investigación, pueden tener un impacto mayor que cambiar tu vida por completo. La psicóloga clínica Susan Albers de Cleveland Clinic dice que el verano es uno de los mejores momentos para reiniciar la salud mental y que el autocuidado no tiene que ser caro ni complicado. Puede ser tan simple como dar un paseo afuera, comenzar un nuevo pasatiempo, hacer una llamada telefónica a un amigo. Albers dice que una exposición segura al sol, al aire libre, puede mejorar el ánimo y bajar la presión arterial. Si le agrega algo de ejercicio, liberará hormonas que lo hacen sentir bien y que pueden ayudarlo a ser más feliz, actuando como un antidepresivo natural. Agrega que pruebe algo nuevo. A nuestro cerebro le encanta la novedad. Nos ayuda a mantenernos curiosos, comprometidos y alerta. Es un gran momento para visitar un museo nuevo, dar un paseo en auto o algún lugar donde nunca haya estado. Albers dice que las conexiones sociales son críticas para la salud mental. Así que invite a un amigo a divertirse este verano. Y ya que lo que comemos impacta cómo nos sentimos, sugiere que aproveche algunos de los alimentos saludables más sabrosos que ahora están de temporada. Durante el verano, las frutas y verduras están en su punto máximo, están más frescas. Así que estamos naturalmente motivados a comer una amplia variedad de alimentos coloridos que nutren nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos cómo literalmente un gato sacó corriendo a un gran oso que se había adentrado en la parte de atrás de una vivienda. Un sorprendente episodio se vivió recientemente en una zona residencial de Canadá, donde las cámaras de seguridad registraron el reencuentro entre la fauna silvestre y una mascota doméstica. El evento, que perfectamente pudo terminar en un incidente mayor, demostró una vez más el impredecible comportamiento de la naturaleza frente a entornos desconocidos. Todo comenzó cuando un oso de gran tamaño logró ingresar al patio trasero de una propiedad privada. La presencia del animal alteró la tranquilidad del vecindario, obligando a los residentes a entrar en su casa y mirar por la ventana. Sin embargo, la tensión del momento dio un giro completamente inesperado cuando el gato de la familia decidió intervenir. Lejos de asustarse por la marcada diferencia de tamaño y fuerza, el felino adoptó una postura territorial y enfrentó al oso. Este quedó sorprendido y asustado, por lo que optó por retroceder y emprender una rápida huida. Las imágenes de este encuentro no tardaron en alcanzar millones de reproducciones en las redes sociales. Y vean estas imágenes que se han viralizado del metro en Nueva York, en donde una persona tiene en su mochila, en la parte trasera de su espalda, a un perrito, y lo que él quiere es que las personas que lo ven se encariñen y lo puedan adoptar. Cada semana, la rutina urbana de Nueva York suma una escena poco habitual. El influencer Brian Reisberg recorre sus calles y el subte acompañado por un perro de refugio transportado en una mochila especial. La atención que despierta este dúo va mucho más allá de una curiosa pasajera. Según recogió, la exposición de estos perros fuera del refugio a través de videos en redes sociales multiplica la posibilidad de ser adoptados en menos de 48 horas. El método comenzó a viralizarse cuando el publicista y cineasta decidió documentar cada salida y publicar el recorrido en sus cuentas, acompañado por un enlace que conduce directamente al proceso de adopción gestionado por la organización. La estrategia no tardó en mostrar resultados. 34 perros de este lugar de adopción fueron también ya elegidos para así poder ser adoptados. La génesis de esta iniciativa se remonta a Maxine, la cachorra corgi galesa que Brian y su esposa
esposa Alex adoptaron en el 2015. Su presencia en redes sociales inició como un entretenimiento cuando Brian buscó una alternativa al transporte tradicional tras recibir una multa por llevar a Maxine en el subte sin transportadora. El resultado: una mochila especial que permitía que la perrita lo acompañara a diario. Las imágenes y videos de la mascota viajando cómodamente en la mochila generaron un fenómeno viral, y ahí es cuando esa demanda creciente de soluciones para perros con movilidad reducida también fundó con la empresa. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Loto, la Lotería de Aruba, con el tremendo acumulado de Loto 5 para mañana. Atención Aruba, pues mañana miércoles 22 de julio podría ser el día en que te cambie la vida. El Loto 5 tiene un impresionante premio acumulado de 1.100.000 florines. Imagina todo lo que puedes hacer con este gran premio: cumplir tus sueños, ayudar a tu familia o hacer realidad este proyecto que siempre has querido. No dejes pasar esta gran oportunidad. Compra tu ticket a tiempo por solo 4 florines y participa en el sorteo de este miércoles. Loto 5, 1.100.000 florines te están esperando. Loto, la Lotería de Aruba. La inocencia sabemos que de los niños es única, y pues allí este menor sí que no lo demuestra. Lo estaban bautizando y allí el sacerdote le pregunta que si quería ser cristiano, pues en la religión. Sin embargo, el menor dijo que él quería ser Messi. La inocencia y espontaneidad de los niños tienen la capacidad de transformar los momentos más solemnes en situaciones sumamente divertidas. Este momento sucedió en una ceremonia religiosa. En la grabación compartida originalmente en TikTok, se escucha con total claridad al adulto a cargo del altar dirigirse al pequeño para indagar sobre su fe. Brian, ¿quieres ser cristiano? Sin embargo, antes de que el menor pudiera emitir palabra, el párroco reformuló el cuestionamiento con una nueva pregunta para ver el nivel de cercanía con la iglesia. ¿Sos amigo de Jesús? Tras responder afirmativamente sobre su lazo, el pequeño Brian finalmente retomó la primera interrogante y dejó clara cuál era su verdadera elección. Con total naturalidad y firmeza, el nene sentenció que él no quería nada ser cristiano, sino que su deseo absoluto era ser Messi. La sencillez del intercambio y la rapidez mental del niño para asociar el término del bautismo con la eterna rivalidad futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron suficientes para que el fragmento audiovisual se viralizara. Y hablando del fútbol, ya sabemos que el Mundial el fin de semana finalizó y este grupo de amigos demostraron por qué sería muy seguramente el último Mundial para ellos con pelo. Un joven argentino hizo una divertida radiografía capilar de su grupo en TikTok y abrió el debate sobre cómo cambia la vida entre copa y copa. El Mundial de Fútbol se disputa desde el 1930 cada 4 años y desde entonces para los más futboleros el paso de cada torneo se toma como una medida de tiempo de vida de las personas. Durante ese transcurso del tiempo entre copa y copa, muchas cosas pueden pasar, incluso cambios de looks forzados debido al envejecimiento y el paso del tiempo. En ese sentido, el argentino publicó este video haciendo una divertida radiografía capilar de su grupo de amigos. Un saludo para mis amigos que en su último mundial tienen pelo, escribió el usuario Mateo Cardetti en la publicación, bromeando sobre la caída del pelo de sus amigos. En el video se muestra a varios de ellos, los cuales se les nota las entradas en la frente y la falta de pelo en distintas partes de la cabeza, marcando la pérdida de cabello que quizá dentro de 4 años del mundo será definitiva. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales, en Facebook nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Hasta entonces.